Bueno, bienvenidos a México Consciente, un canal donde promovemos la conciencia aquí en nuestro país, México. Y vamos a hablar de un tema que muy pocos tocan en ningún canal, porque ninguno de las personas de los otros canales ven la realidad en México de los problemas que existen, o ni siquiera pueden verlos de su país, puede que sean de otros países. Y jamás hacen la denuncia porque pues a nadie le importa, ¿verdad? Todos estamos de fiesta, todos andamos de fiesta y todos tenemos que preocuparnos, pero es una realidad. Y es una realidad que muy pocos ven. Muchos jóvenes aquí en México no tienen futuro. Muchos jóvenes aquí en México no tienen un futuro, no tienen empleo, salen de estudiar, les pagan sus padres las carreras y no consiguen un empleo, ¿ok? ¿Saben que cómo se mide el fracaso de un país? El fracaso de un país se mide cuando los jóvenes no pueden tener un futuro, ¿ok? No tienen un lugar donde crecer, donde desarrollarse, donde se pueda donde sus ideas puedan llegar a realizarse. Por ejemplo, alguna idea a lo mejor de cinematografía, alguna película o etcétera, no llegan a desarrollarse. Mientras tanto, y también en otros países, ojo, que muchos países están en las mismas circunstancias. Y el único país que puede decir que no es así es Estados Unidos. Ya que en Estados Unidos, aunque sea un país que está en decadencia, todavía sigue siendo un país donde como joven tú puedes incubar alguna idea y tú como joven no estás estancado como es en otros países. Y también incluso en países como por ejemplo Inglaterra, que también pertenece al primer mundo, en ese país también no hay un crecimiento para ti como joven. Puede que encuentres un empleo, pero en eso se diferencia Estados Unidos a cualquier otro país. Sin embargo, aquí en México hay muchos jóvenes desempleados que no encuentran empleo, que no les dan empleo, que la tasa de desempleo aquí en México ha aumentado muchísimo, mientras que en otros países, no la tasa de desempleo, pero hay empleo aquí en México. Perdón, déjame reacomodar esta idea. Hay empleo aquí en México, pero no hay empleo para gente capacitada que haya estudiado o que haya estudiado alguna carrera y pueda crecer en el ámbito profesional. Eso cuesta bastante trabajo para muchas personas. Y muchos jóvenes en partes de México, su futuro va a ser hacer carnitas, y muchos jóvenes no van a alcanzar un buen empleo donde se les pague bien, puedan hacerse una vivienda. Y es lamentable porque la riqueza de un país, el éxito de un país se mide cuando un joven saliendo de la universidad tiene la capacidad de crecer. Y es una medida, o por ejemplo tú como joven, ¿verdad? Como yo joven, todavía tengo menos de 25. Como tú como joven, si no, por ejemplo, tú no consigues un empleo, ¿verdad? Y tú quieres emprender un proyecto por ti mismo, por decir, no sé, tienes alguna idea de alguna aplicación o quieres abrir una página de internet donde la gente vaya y reciba ayuda psicológica, etcétera. Bueno, lo que sea, cualquier proyecto que tú tengas. Aquí en México vas a batallar muchísimo, pero en Estados Unidos se te pueden abrir las puertas muy fácil para que esa idea crezca. Después, Estados Unidos tiene la capacidad, ¿verdad?, de promover las ideas.
por malas que sean, hay ideas muy malas que ellos promueven y aún así tienen éxito. Mientras tanto, pues aquí en México no sucede eso. Entonces aquí en México nosotros todavía somos un país donde no se respeta a los jóvenes. Somos un país donde los jóvenes no reciben el apoyo que deberían de recibir. Los jóvenes tendrían que tener una oportunidad de crecimiento en cualquier área que se les ocurra. ¿Por qué? Porque eso representa que tú eres un país exitoso, un país incubador. No digo que aquí en México no haya dinero, no, claro que no. No digo que en México seamos el peor país del mundo. Solo digo que normalmente el rumbo de los jóvenes aquí va hacia un camino muy diferente. Mientras tanto, en otros países, a los jóvenes, solo diría estos dos países, ¿ok? Estados Unidos, Alemania y Japón. Solo estos tres países yo diría que tienen la capacidad de que tú como joven tengas un camino, pero más Estados Unidos, obviamente. De ahí en fuera, todos los otros países no tienen esa capacidad tampoco, pero nosotros, incluso Canadá llegó a ese punto, ¿verdad? Donde los jóvenes sí tenían un crecimiento, ahorita ya no tienen esa capacidad. La perdieron de la noche a la mañana, pero hay otros países que sí tienen esa capacidad. Y esta capacidad, por imagínense, cuando un joven sale de una carrera, ¿verdad? Y no consigue empleo, se estanca, no hay crecimiento. Cuando una economía se estanca, es decir, no hay producción, no hay avance, no hay creación, no hay transformación, no hay desarrollo de ideas, no hay esto. Una economía se estanca y su crecimiento es muy lento. Nuestro crecimiento aquí ha sido gracias a Estados Unidos, aunque a muchos les duela, pero nuestro mayor ingreso son las remesas y el narco, ¿pueden creerlo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa, si un país se estanca porque los jóvenes no tienen futuro, no es enteramente del gobierno, aunque el gobierno tiene mucha responsabilidad, porque debería de hacer fácil y factible que se creen incuben ideas, pero aquí también nosotros la culpa no es del gobierno, sino la culpa también es de nosotros como ciudadanos aquí en México, que nos gusta la fiesta, nos gusta el desmadre, pero no nos gusta enfocarnos para algo que valga la pena, para algo que tengamos que desarrollarnos, alguna idea o algo así. Entonces, es todo por este video. Hasta luego.